La buena noticia del juicio es el título de nuestro tema de esta semana. Reciben un abrazo grande para todos. Y este tema basado en Apocalipsis 14:7, que es la lección número 5 precisamente de la escuela sabática. Todos sabemos por antonomasia que en un juicio se enfrentan dos partes, donde se recaudan o se han recaudado información de los hechos o del hecho para presentarlo ante el juez y decidir quién tiene la razón, quién es culpable o inocente. Estas dos partes se enfrentan allí donde el fiscal toma las evidencias y la presenta ante el juez para acusar a las personas que se señalan como autores de este crimen o de este delito. Y es bueno señalar que las cosas de Dios son tan organizadas que precisamente en este libro de Apocalipsis se presenta este juicio, que es no solamente un juicio de aquí, de la tierra, sino de todo el universo, porque se presenta ante todo el universo. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el tercer ángel el cual está aquí personificando, hablando los detalles de lo que va a pasar aquí en este juicio. Dice que debemos de adorar a Dios, pero adorarlo no por el simple hecho de adorarlo, sino porque Él fue el que creó los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas, señalando que es el Dios creador, no el Dios inanimado o un Dios inanimado que supuestamente ha creado tal o cual cosa y que luego comete un crimen y se va del espacio estelar donde está a convivir con otros seres. No es una ficción, este es el Dios real, el Dios creador. Se abren los libros y el juez se sienta y comienza este juicio. Es bueno saber que mucha gente comenta y dice también durante el tiempo de su existencia que la vida es para los vivientes y que el que se murió pasó a la historia y que jamás vendrán a memoria o a la memoria lo que él hizo en vida. Pero todo es al revés. Los que murieron pensando que no habrá un juicio, sí habrá un juicio, porque dice el profeta Isaías que toda la justicia en la tierra es trapo de inmundicia, porque es una justicia falsa. A cada momento vemos que la justicia descubre que se hizo un juicio falso porque se condenó a personas que eran inocentes. Y por el ADN se ha descubierto que no eran los criminales, sino los victimarios. Pero en este juicio quedará todo esclarecido, porque desde que la persona comienza a vivir o a existir, se está escribiendo un registro por los ángeles de Dios. Esto es tremendo, señores. Se está escribiendo desde el primer día de la concepción del feto en el útero de la mujer, de nuestras madres, lo que hace o lo que deja de hacer cada persona, cada uno de nosotros. Y es bueno notar que a partir de los 15 días, según dicen los científicos, ya la persona concebida en el útero de la madre tiene una personalidad propia y el corazón comienza a latir. Y desde el momento que es concebida ya es un ser humano. Por eso no importa que el feto o la criatura que esté en el vientre de la madre tenga 3 días de concebido, 1 día, 2 días, como quiera es una muerte violenta, porque se le quita la vida a una persona ya que tiene, valga la redundancia, personalidad, características tanto físicas como también espirituales, aunque es un ser naciente, pero va creciendo. Y no quiere decir que porque comienza la vida en esta semana o en la siguiente, si se le mata a este ser, se está matando a un animalito o a alguien que no siente ni padece. Es un ser humano realmente, pero ese no es el tema. Estamos hablando del juicio que habla aquí el libro de Apocalipsis, que va a comenzar a la vista de todo el universo, sino también para que cada persona, aunque sea culpable o inocente, quede satisfecha con el juicio. Parece paradójico porque si a alguien
se le culpa o es culpable de haber desperdiciado su vida o no haber aprovechado las oportunidades que Dios ofrece, no quedará contento, pero quedará satisfecho en el sentido de que se le hizo un justo juicio. La buena noticia del juicio. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Lucifer, un ángel rebelde, desafió la justicia, la equidad y la sabiduría de Dios. Afirmó que Dios era injusto en las formas en que administraba el universo. El juicio final del Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto sobre el carácter de Dios. En Apocalipsis 14:7 dice: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio y el juicio, ambas partes del mensaje del primer ángel, están inseparablemente entrelazados. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No cabe duda de que parte del contenido del Evangelio es el anuncio del juicio. Durante este juicio, los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela justicia y la misericordia de Dios. Dice algo acerca de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. El juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado, en el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo. Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz. Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se abrirán. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la redención que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Y hablando de la misericordia y del juicio de Dios, vamos a señalar lo que nos dice el libro de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una evidencia de que Dios realmente sabe que el ser humano, por su propia cuenta, no puede salvarse. Y por eso fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque al morir Cristo en la cruz del Calvario, pudo rescatarnos de la muerte eterna. Aquí se presenta al ser humano, condenado por el malhechor, por el incitador del mal, que es el diablo. Pero Cristo le dice: mira, derramé su sangre por ti, al pecador. Morí por ti en la cruz del Calvario. Tú confesaste tus pecados y yo los perdono. Es maravilloso saber que nuestros pecados son perdonados, sin importar cuáles estos hayan sido. Dios perdona, porque la misma magnitud o las consecuencias del pecador exigía la vida de Dios, de su Creador, para poder salvarnos. Y es por eso que Él vino en persona aquí a la tierra y nació como hombre y creció como hombre y padeció todo lo que nosotros hemos padecido, y también padeció muerte de cruz, una muerte ignominiosa y una muerte terrible en la cruz del Calvario para poder rescatarnos del mal. Y podemos decir que cuando nosotros hacemos buenas obras, esto no es garantía de que por hacer buenas obras u obrar bien vamos a obtener el cielo, porque la misma Sagradas Escrituras dice que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe. Así que no importa cuánto dinero yo he dado a la iglesia, cuántas obras de caridad he hecho para ayudar a la humanidad. No hay méritos, no tenemos méritos. Los méritos son de Cristo, porque Él es el Salvador. ¿Y quien murió en la cruz del Calvario? Y como cordero fue llevado al matadero y sufrió por nuestros pecados para poder salvarnos. Nuestras obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan.
pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Referente al juicio divino, citamos lo que nos dice la escritora Helena Harmon de White. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropa inmunda, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más se acerca o cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer acallar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Y Cristo sí tiene méritos, porque venció el pecado, venció la tentación, venció al enemigo en todo tipo de terreno. Y es por eso que hoy podemos nosotros tener la satisfacción de que nuestro intercesor, de que Jesucristo es nuestro abogado, y no es un abogado corrompido. Este abogado nunca ha perdido un caso y Él es el juez del universo. Y la buena noticia de este juicio es que está intercediendo por ti y por mí. Qué bueno es saber que estamos en manos de un abogado famoso que nunca ha perdido un caso, un abogado justo que nunca se ha visto en casos de corrupción y un abogado que murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. El libro de Apocalipsis, juntamente con el libro de Daniel, nos señalan el fin de todas las cosas en este mundo. Pues el libro de Apocalipsis, aquí en el capítulo 14, hablando del mensaje de los tres ángeles, que ya hemos dicho que significan tres tipos de mensajes que se han dado a la humanidad y que ya se están dando, nos revelan que el juicio de Dios va a comenzar, que ya ha comenzado. Y el libro de Daniel nos dice cuándo comenzó este gran juicio. En Daniel 7, Dios le revela al profeta este juicio y cómo habría de ser. Y en Daniel 7, Dios revela la historia del mundo y Dios le revela al profeta Daniel lo que habría de pasar a través del tiempo. Por eso vemos que le muestra la estatua con diferentes tipos de metales que representa las diferentes épocas históricas por la cual ha pasado la humanidad. Y el primer imperio, el imperio babilónico, representado por la cabeza de oro en el tiempo del rey Nabucodonosor. Después viene el imperio medo-persa, precisamente gobernado y dirigido por los persas cuando tomaron a Babilonia. Luego el imperio griego, representado por Alejandro Magno, este emperador joven que conquistó todo el mundo conocido con apenas 25 años. Y luego se representa al imperio romano, que está compuesto por el hierro. Esta revelación de la historia de la humanidad nos hace a nosotros pensar que Dios es misericordioso y justo. Y ahora el libro de Apocalipsis nos dice que el juicio de Dios ha comenzado. Observa cómo comienza en Apocalipsis 14:6 el inicio del mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno. Si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaríamos el mensaje de los tres ángeles, o no lo apreciaremos. Nunca podremos comprender cabalmente elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia, si no entendemos el Evangelio. Leemos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero ahora, aparte de la ley, y se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estamos leyendo estos versículos para que hagamos una comparación o detallemos lo que está pasando con ellos realmente en relación al juicio de Dios. Leemos Romanos 5 del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Apenas morirá alguno por un justo con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es la maravillosa noticia de que Cristo murió por nosotros. Y todos estos detalles que nos da las Sagradas Escrituras, de la paciencia y el amor de Dios que Él ha tenido para con nosotros, para poder salvarnos, es espectacular y maravillosa. Cristo murió por nosotros. Aunque alguien se ofreciera a morir por nosotros, sería imposible salvarnos, porque el pecado exigía la muerte de su Creador, y Dios es nuestro Creador. Y la buena noticia de este juicio es que Él vino a morir por nosotros. Y este juicio no será un juicio hecho a toda prisa, ni el juicio que se le hizo a Cristo para ser condenado a morir en la cruz del Calvario. Es un juicio que será delante de todo el universo, para que todos aquellos que crean en Dios sean salvos. Y será presentado allí todos los detalles de este juicio delante del universo, para que no queden dudas de lo que se ha escrito y de lo que se presentará para esclarecer todas las cosas. Cada momento vivido por ti y por mí será presentado ante este juicio. Los pecados ocultos que las personas lo han cometido pensando que sus semejantes no lo ven o no lo han visto y que por eso no lo pueden condenar, serán allí detallados. Todo el dinero que las personas se han robado, aunque este dinero pertenezca al Estado o algún banco o donde esté la persona, será allí puesto a disposición de la justicia para que todo el universo vea en qué hemos fallado. También serán presentados allí las violaciones a la ley de Dios. Todo será presentado, todo será esclarecido, de tal manera que nadie podrá decir, yo no hice esto, yo no hice aquello, porque el juicio de Dios es justo y es misericordioso, que aún los impíos o los que se perderán dirán, justo es Dios. Así que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. La buena noticia es que el juez de este juicio es Cristo. Y todos aquellos que confíen en Él, por su sangre preciosa, sus pecados serán perdonados. Hasta la próxima y que Dios te bendiga de manera poderosa.